Tercer capítulo. Estrategia ofensiva. Sun Tzu dijo: generalmente en la guerra la mejor política es tomar un estado intacto. Arruinarlo es menos ventajoso. Li Chuan. No des un premio por matar. Capturar el ejército enemigo es mejor que destruirlo. Tomar intacto un batallón, una compañía o un pelotón de 5 hombres es mejor que destruirlo. Porque obtener 100 victorias en 100 batallas no es el colmo de la habilidad. Someter al enemigo sin librar combate es el colmo de la habilidad. Así, tiene suprema importancia en la guerra atacar la estrategia del enemigo. Tu Mu, el gran duque dijo: el que descuella en la solución de los problemas lo hace antes de que se planteen. El que descuella en la conquista del enemigo triunfa antes de que las amenazas se materialicen. Li Chuan. Ataca los planes en sus comienzos. En la última época de la dinastía Han, Kou Sun rodeó a Cao Chun. Chun envió a su oficial de planeamiento, Huang Fu Wen, a parlamentar. Huang Fu Wen era obstinado y rudo, y Kou Sun lo decapitó y comunicó a Cao Chun: vuestro oficial se comportó incorrectamente y lo he decapitado. Si deseáis someteros, hacedlo inmediatamente. De lo contrario, defendeos. El mismo día, Chun abrió sus fortificaciones y se rindió. Todos los generales de Kou Sun dijeron: ¿podemos preguntar por qué has muerto a su enviado pero lo obligaste a rendir su ciudad? ¿Cómo es eso? Kou Sun dijo: Huang Fu Wen era el corazón y las entrañas de Cao Chun, su consejero más íntimo. Si yo hubiese ahorrado la vida de Huang Fu Wen, él habría cumplido sus planes, pero lo maté y entonces Cao Chun perdió sus entrañas. Se ha dicho: la suprema excelencia en la guerra es atacar los planes del enemigo. Todos los generales dijeron: esto está más allá de nuestra comprensión. Después, lo mejor es desbaratar sus alianzas. Tu Yu. No permitas que 3 enemigos se junten. Huang Xi. Examina sus alianzas y trata de deshacerlas y destruirlas. Si un enemigo tiene alianzas, es un problema grave y fuerte la posición del enemigo. Si no tiene alianzas, el problema es menor y débil la posición del enemigo. Después, lo mejor es atacar su ejército. Cha Lin. El gran duque dijo: el que lucha por la victoria con espadas desnudas no es un buen general. Wang Xi. Las batallas son asuntos peligrosos. Shang Yu. Si no puedes cortar en flor sus planes o desbaratar sus alianzas cuando están a punto de consumarse, afila tus armas para lograr la victoria. La peor política es atacar las ciudades. Ataca las ciudades solo cuando no te quede otra alternativa. Preparar los furgones acorazados y tener listas las armas y equipos necesarios requiere por lo menos 3 meses. Levantar rampas de tierra contra los muros, otros 3 meses más. Si el general es incapaz de dominar su impaciencia y ordena a las tropas que trepen las murallas como hormigas, 1/3 será muerto sin tomar la ciudad. Así son de calamitosos esos ataques. Tu Mu. En la última época de Wei, el emperador Tai Wu envió a 100,000 hombres a atacar al general de Sung, Zhang Shi, en Yu Tai. El emperador pidió primero a Zhang Shi un poco de vino. Zhang Shi llenó una vasija con orines y se la mandó. Tai Wu se trastornó tanto de ira que inmediatamente atacó la ciudad, ordenando a sus tropas que escalaran los muros y combatieran ceñido. Los cadáveres apilados llegaban a lo alto de las murallas y al cabo de 30 días sumaban más de la mitad de las fuerzas. Así, los que son hábiles en la guerra someten al enemigo sin librar batalla. Toman ciudades sin asaltarlas y derrocan a sus gobiernos sin operaciones prolongadas. Li Chuan. Conquistan mediante la estrategia.
En la última época de Han, el marqués de Zhang Kung, rodeó a los rebeldes de Yao en Yuanwu, pero no pudo tomar la ciudad en varios meses. Sus oficiales y soldados estaban enfermos y cubiertos de úlceras. El rey de Tunghai habló a Zhang Kung y le dijo: «Has amontonado tropas y encerrado a tu enemigo, que está decidido a pelear hasta la muerte. Eso no es estrategia. Deberías levantar el sitio. Hazles saber que hay una puerta abierta para escapar y se dispersarán. Entonces cualquier alguacil de provincia podrá capturarlos». Zhang Kung siguió su consejo y tomó Yuanwu. Tu objetivo debe ser tomar intacto todo bajo el cielo. De ese modo tus tropas no quedarán consumidas y tu ganancia será completa. Este es el arte de la estrategia ofensiva. En consecuencia, el arte de usar tropas es este. Cuando los tuyos sean 10 contra un enemigo, rodéalo. Cuando tengas 5 veces sus fuerzas, atácalo. Shang Yu. Si mi fuerza es 5 veces la del enemigo, lo alarmo para que acuda al frente y lo sorprendo en la retaguardia. Creo un túmulo en el este y ataco por el oeste. Si doblas sus fuerzas, divídelo. Tu Yu. Si una superioridad de 2-1 no es suficiente para dominar la situación, usamos fuerzas de distracción para dividir a su ejército. Por eso el gran duque dijo: el que es incapaz de incitar al enemigo a dividir sus fuerzas no puede analizar tácticas desusadas. Si las fuerzas son parejas, puedes presentarle batalla. Ho Yen Si. En esas circunstancias, solo el general capaz puede triunfar. Si eres numéricamente inferior, sé capaz de retirarte. Tu Mu. Si tus tropas no igualan a las de él, evita de momento su embestida inicial. Probablemente más tarde puedas sacar ventaja de un terreno propicio. Entonces, despabilate y busca la victoria con ánimo decidido. Shang Yu. Si el enemigo es fuerte y yo soy débil, me retiro de momento sin librar combate. Esto en caso de que la capacidad y el coraje de los generales y la eficiencia de las tropas sean parejas. Si estoy en buen orden y mi enemigo en desorden, si soy enérgico y él negligente, entonces, aunque él sea numéricamente superior, puedo presentar batalla. Y de ser disparejos en todos los aspectos, sé capaz de eludirlo, porque una fuerza pequeña es solo botín para una fuerza más poderosa. Shang Yu. Mencio dijo: el pequeño no puede, por cierto, igualar al grande, ni el débil equipararse con el fuerte, ni los pocos con los muchos. El general es el protector del Estado. Si esa protección lo abarca todo, el Estado será seguramente fuerte. Si es insuficiente, el Estado será seguramente débil. Shang Yu. El gran duque dijo: el soberano que obtiene la colaboración de la persona adecuada prospera. Quien no lo consigue se arruinará. De 3 maneras puede el gobernante causar la desgracia de su ejército. Cuando, ignorando que el ejército no debe avanzar, le ordena avanzar. Cuando, ignorando que el ejército no debe retirarse, le ordena retirarse. Esto se describe como maniatar al ejército. Xia Ling. El avance y la retirada de un ejército pueden ser controlados por el general de acuerdo con las circunstancias que se presenten. No hay mayor peligro que las órdenes del soberano desde la corte. Cuando, ignorando las cuestiones militares, participa en su administración. Esto causa la perplejidad de los oficiales. Cao Cao. Un ejército no puede dirigirse con arreglo a las normas de la etiqueta. Tu Mu. En lo que se refiere a la propiedad, las leyes y los decretos, el ejército tiene su propio código, que por lo general sigue. Si es idéntico al aplicarlo para gobernar un estado, los oficiales se confundirán.
Shang Yu. La benevolencia y la rectitud pueden practicarse para el gobierno de un estado, pero no pueden practicarse para administrar un ejército. La conveniencia y la flexibilidad se practican en la administración de un ejército, pero no pueden practicarse para gobernar un estado. Cuando, ignorando los problemas del mando, participa en el ejercicio de las responsabilidades. Esto engendra dudas en la mente de los oficiales. Wang Xi. Si alguien que es ignorante en asuntos militares es enviado a participar en la administración de un ejército, entonces a cada momento habrá desacuerdos y mutuas frustraciones, y todo el ejército quedará desjarretado. Por eso, Pei Tu presentó un memorial al trono para que se retirara el supervisor del ejército, y solo entonces pudo pacificar Cao Cao. Shang Yu. En los últimos tiempos se ha empleado a funcionarios de la corte como supervisores del ejército y ese es precisamente el error. Si el ejército está confundido y es suspicaz, los gobernantes vecinos causarán perturbaciones. Esto es lo que se quiere significar cuando se dice: un ejército confundido conduce al otro a la victoria. Meng. El gran duque dijo: el que tiene propósitos confusos no puede enfrentar al enemigo. Li Chuan. No se puede designar para el mando a una persona desacertada. Lin Xianyu, el primer ministro de Chao, dijo: Chao Kua apenas es capaz de leer los libros de su padre y todavía ignora los cambios correlativos de circunstancias. Pero vuestra majestad, a causa de su nombre, lo designa comandante en jefe. Eso es como encolar las clavijas de un laúd y tratar de afinarlo. Hay 5 circunstancias en las cuales se puede predecir la victoria. El que sabe cuándo puede pelear y cuándo no, saldrá victorioso. El que sabe cómo usar tanto las fuerzas grandes como las pequeñas, saldrá victorioso. Tu Yu. Hay circunstancias en la guerra en que los muchos no pueden atacar a los pocos y otras en que el débil puede dominar al fuerte. El que sea capaz de manejarse en tales circunstancias saldrá victorioso. Aquel cuyas filas tengan unidad de propósitos saldrá victorioso. Tu Yu. Por eso Mencio dijo: la estación apropiada no es tan importante como las ventajas del terreno, y estas no son tan importantes como la armonía en las relaciones humanas. El que es prudente y está a la expectativa de un enemigo que no lo es, saldrá victorioso. Chen Hao. Crea un ejército invencible y aguarda el momento en que el enemigo sea vulnerable. Ho Yen Si. Un caballero dijo: confiar en los rústicos y los ignorantes es el mayor de los crímenes. Estar preparado de antemano para cualquier contingencia es la mayor de las virtudes. Aquel cuyos generales son competentes y no sufre la injerencia del soberano, saldrá victorioso. Tu Yu. Por eso el maestro Wang dijo: hacer designaciones incumbe al soberano, decidir en la batalla al general. Wang Xi. Un soberano de noble carácter e inteligencia debe ser capaz de conocer al hombre adecuado, confiarle responsabilidad y esperar los resultados. Ho Yen Si. En la guerra pueden producirse 100 cambios a cada paso. Cuando uno ve que puede, avanza. Cuando ve que las cosas son difíciles, se retira. Decir que un general debe esperar las órdenes del soberano en tales circunstancias es como informar a un superior que deseas apagar un incendio. Antes de que llegue la orden de hacerlo, las cenizas se habrán enfriado. Y se ha dicho que debe consultarse al supervisor del ejército en esos asuntos. Es como construir una casa al borde del camino y pedir consejo al que pasa. Por supuesto, el trabajo nunca quedará terminado. Ponerle una rienda a un general competente y al mismo tiempo pedirle que elimine a un enemigo astuto
Es como atar al sabueso negro de los Han y ordenarlo que cace las furtivas liebres. ¿Cuál es la diferencia? En esas 5 cuestiones se conoce el camino de la victoria. Por eso digo, conoce a tu enemigo y conócete a ti mismo. En 100 batallas nunca estarás en peligro. Cuando ignoras al enemigo pero te conoces a ti mismo, tus posibilidades de ganar o de perder son las mismas. Si ignoras tanto a tu enemigo como a ti mismo, es seguro que en cada batalla estarás en peligro. Li Chuan. Esas gentes que son calificadas de bandidos locos, ¿qué pueden esperar si no la derrotan?